La tecnología avanza rápidamente, pero algunos componentes permanecen relevantes a pesar de los años. Hoy vamos a hablar un poco sobre la 2060 Super. ¿Aún tiene lo necesario para correr videojuegos de manera adecuada o ya es hora de actualizar? Lanzada en julio de 2019, la 2060 Super fue una versión mejorada de la popular RTX 2060, esta vez ofreciendo un rendimiento prácticamente idéntico a su hermana mayor, la 2070. Con 8 GB de memoria VRAM GDDR6, 2176 núcleos CUDA y siendo parte de la primera generación de gráficas capaces de correr Ray Tracing en tiempo real, además del ya conocido DLSS, la 2060 Super salió a un precio de $399, siendo superior a la antigua GTX 1080 de la generación pasada. Esto hizo que ganara mucha popularidad en aquellos años. Han pasado ya 5 años desde su lanzamiento, estamos en 2024 y hemos pasado por ya 2 generaciones de gráficas desde entonces. Es aquí donde surge la pregunta: ¿sigue la 2060 Super siendo una buena GPU para 2024? El día de hoy probaremos algunos juegos para determinarlo. Serán un total de 10 juegos, los cuales pueden ver en su pantalla. Los probaremos tanto en 1080p como 1440p. Antes de empezar, todos los juegos serán probados con DLSS siempre que se pueda. El preset de Quality será usado para 1080p y el preset Balanced para 1440p. El equipo donde se realizarán las pruebas será mi computadora personal. Tiene un Intel Core i5 14600K, 32 GB de memoria RAM DDR5 a 6000 megatransfers por segundo, un enfriamiento líquido de Corsair, más específicamente el iQ Link H150i, dos ventiladores Corsair QX, obviamente también tenemos la RTX 2060 Super, y aunque en este momento mi computadora no es muy estética, sirvió para poder realizar las pruebas. También quiero agradecer a mi amigo LuisZ31 por haberme prestado esta gráfica. Podrán encontrar su canal en la descripción. Empezando por A Plague Tale Requiem, puse el juego en ajustes altos, y sin Ray Tracing nos da una media de 51 FPS a 1080p, con un 1% low de 43 FPS y un consumo de 174 watts. Cuando pasamos a 1440p, las cosas no cambian mucho realmente. Pasamos a tener una media de 48 FPS con un 1% low de 32 FPS, aunque el consumo subió ligeramente a 175.2 watts. Control es un juego que salió cuando las RTX 20 estaban en sus primeros días. Nuevamente he usado un preset high, pero esta vez con Ray Tracing activado. A 1080p nos dio unos sorprendentes 80 frames de media, pero el 1% low no fue muy bueno, bajando hasta los 28 frames. El consumo también aumentó a 176 watts. Cuando pasamos a 1440p, la 2060 Super nos da 64 FPS de media, con un 1% low de 22 FPS y un consumo de hasta 177.3 watts. Forza Horizon 5 es la última entrega de la franquicia Forza Horizon. La configuración usada la estarán viendo en pantalla. Para 1080p el juego nos dio 52 FPS con lows de 27 FPS. Cuando pasamos a 1440p, los resultados no difieren mucho. Media de 49 FPS y lows de 26 FPS. En ambos casos el consumo no subió de 174 watts. Nuevamente un juego de conducción, en este caso uno mucho más nuevo, Forza Motorsport. Como siempre pueden ver los ajustes en su pantalla. En este caso para 1080p nos dio una media de 54 frames, con un 1% low de 44 FPS. En 1440p bajamos a 49 frames de media y un 1% low de 41 FPS. Algo curioso que pasó durante esta prueba fue que la gráfica consumió un poco más en 1080p, llegando hasta 176.4 watts. Gears 5 es el único juego de esta selección de títulos que no utiliza DLSS. Con los gráficos en lo más alto, en 1080p nos dio la increíble cifra de 68 FPS de promedio, con lows de 56 FPS. Más impresionante aún es lo poco que se pierde de rendimiento al pasar a 1440p, 63 FPS de media, con lows de 53 frames. Al igual que pasó en Control, el consumo fue más alto en 1080p con hasta 177 watts. Hellblade es uno de esos títulos que pusieron a la 2060 Super a su límite. A 1080p nos da una media de 77 FPS con lows de 44 FPS. A 1440p nos da 59 frames de media con lows de 33 FPS. El consumo aquí llegó a casi 180 watts. Recordemos que la 2060 Super tiene un TDP de 175 watts, por lo cual nos estamos distanciando un poco de ese TDP. Star Wars Jedi Survivor es uno de mis títulos favoritos. Con gráficos en alto aún sigue siendo un título muy demandante. 69 FPS de media en 1080p con lows de 33 FPS y en 1440p tenemos una media de 55 FPS pero con lows de 22 FPS. En teoría va a llegar un parche más, que ayudará de mejor manera con la optimización de este juego, así que tal vez en algunos meses el rendimiento sea incluso mejor. Shadow of the Tomb Raider es un juego salido
en 2018, que incluye Ray Tracing para las sombras. En este título también está activado. 74 FPS es lo que nos entrega a 1080p con lows de 40 frames. Cuando pasamos a 1440p, además de volver a tener hasta 179 watts, pasamos a una media de 60 FPS con lows de 33 frames. Spider-Man Miles Morales es uno de los muchos exclusivos de PlayStation que han llegado a PC. En este caso tengo, además de Ray Tracing, FSR Frame Generation, acompañado del DLSS. Sí, AMD nos dio lo que Nvidia no pudo. Solo recuerden, para usar FrameGen de manera óptima, deben tener una base de al menos 55 frames. Pasando a las pruebas, en 1080p llegamos hasta 127 FPS con lows de 85 FPS, y en 1440p llegamos a una media de 91 FPS con lows de 61 frames. Esto es algo muy importante de destacar. En ocasiones, especialmente en combate, puedes llegar a experimentar un poco de input lag, por lo que recomiendo ajustar un poco más los gráficos en este título. Si ese pequeño delay en ciertos momentos no te molesta, puedes usar esta configuración. Por último, veremos The Witcher 3, juego que ha recibido su update Next Generation hace algunos meses ya. Aunque para ser honestos, esos cambios no se notan. En 1080p el juego nos da 63 FPS de promedio, con lows de hasta 33 frames. En 1440p llegamos a 53 FPS de promedio y lows de 29 FPS. Llegamos a esa parte del video donde hay que responder la pregunta inicial. ¿Es hora de actualizar la 2060 Super? Bueno, depende. Quiero decir, a 1080p nos dio una media de 71.5 FPS y en 1440p de 59.1 FPS. Es cierto que los lows no fueron los mejores para 1440p, bajando hasta 35.7 FPS de media, pero aún es una muy buena experiencia la que puedes obtener con esta gráfica. Si juegas a 1080p y ya tienes esta gráfica, en lo personal yo no cambiaría. Al menos no hasta que Nvidia presente la RTX 5060 y Radeon la RX 8600. Por otro lado, si la intentas comprar de segunda mano, en eBay regularmente la encuentras por 2.500 pesos, pero una RX 6600 de igual modo la puedes encontrar por esos precios. Es más nueva y tiene un menor consumo. La 2060 Super me terminó dando una media tanto en 1080p como en 1440p de 176.5 watts, por lo cual diría que si ya la tienes aún puedes conservarla, durante al menos algún tiempo más. Pero si estás pensando en adquirirla, optaría por una RX 6600, igualmente de segunda mano, o por qué no, ahorrar un poco más para una nueva. Si te gustó el video puedes suscribirte, eso es algo que me ayudaría muchísimo. Sin más por el momento, esto fue Silicon Tech y hasta la próxima.